Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 30 del libro del profeta Ezequiel. En este capítulo encontramos dos profecías separadas, pero que van dirigidas contra Egipto. Recuerda que estos 4 capítulos que estamos leyendo, desde el capítulo anterior del día de ayer, capítulo 29, hasta el capítulo 32, se habla sobre Egipto, sobre la caída de Egipto. Es una profecía contra ellos. Pero este capítulo 30 vienen dos profecías que son separadas. El versículo 1 al versículo 9, una profecía que aparece sin fecha, pero que quizá pertenece a la profecía del capítulo anterior, capítulo 29. Y el versículo 20 al versículo 26 viene una fecha bien definida. Es una profecía dada unos 3 meses después de la que se dio del capítulo anterior, capítulo 29. Entonces es interesante que todo lo que aquí se habla en contra de Egipto por su rebeldía, por su maldad, por su abominación hacia Jehová. Allí en Egipto había mucho pecado, y en el capítulo 30 registra algunas de las cosas terribles que se hacían en Egipto y la forma por la cual ellos cayeron en manos del rey de Babilonia. Dice la Biblia, Ezequiel 30, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vuelvo a recalcar esto porque es importante. Hace algunos días lo había mencionado. Mira, ya llevamos 30 días de oración estudiando el libro de Ezequiel. Y en los primeros capítulos del libro de Ezequiel, allí mencioné acerca de esta expresión que utiliza muchísimo el profeta, y es, vino a mí palabra de Jehová. Porque él quiere dar a entender a los cautivos que están allí en Babilonia y a las naciones a las cuales él les envía este mensaje, que la palabra que él dice no es de él, sino es de Jehová. Él habla palabra de Jehová, como leímos en el capítulo 10 y capítulo 11, donde él dice, la palabra que Jehová me envió, esa misma hablé a los cautivos. No habló otra cosa. El profeta Ezequiel era un mensajero de Dios, así como los demás profetas, pero él se encarga siempre de llevar el mensaje de Dios. Es lo mismo que tú y yo debemos hacer, querido hermano, predicar la palabra de Jehová. Por eso es importante que todos los días leas la Biblia, estudies la palabra del Señor, tengas una relación íntima con la Biblia para que ella te transforme, te moldee y te haga una persona plena, perfecta, para llevar este mensaje de salvación. Recuerda lo que dice Pedro, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de ese que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese que nos llamó es Dios, así que debemos hablar de Dios. Y es lo que hace el profeta Ezequiel. Dice el versículo 2, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Tremendo esto, cerca está el día, cerca está. Tiempo de las gentes o las naciones es lo que dice el texto, tiempo de las gentes o las naciones. Hay un tiempo determinado. Y sabes, querido hermano, este tiempo está por llegar. En algún momentico todo terminará. El fin está cercano y es lo que nosotros debemos anunciar, es lo que nosotros debemos predicar. Cerca está, a las puertas viene ya. Hay un himno que dice así, viene presto, a las puertas llega ya. Es lo que debemos anunciar, no podemos hablar de otra cosa. No debemos distraernos con asuntos que el mundo ofrece. Satanás se inventa demasiadas distracciones para seducirnos, para entretenernos, para distraernos y hacernos desviar del mensaje que Dios tiene para nosotros. Hoy el hombre poco sabe, hoy el hombre poco se interesa, hoy el hombre poca relación tiene con Dios. Muchos son engañados porque no estudian la palabra del Señor. Muchos andan por otros caminos porque no leen la Biblia, pero Dios tiene un día determinado y ese día cercano está, y es lo que nosotros debemos anunciar.
Y el texto sigue diciendo: y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Nótese bien que se hace una vez más énfasis aquí en este capítulo. Ya hemos leído en otros capítulos sobre este asunto también, sobre las riquezas. Caerán sus riquezas, porque es que en el tiempo del fin, en el tiempo del juicio, las riquezas no servirán de nada, querido hermano. Tal vez tú te llenes de orgullo ahora porque tal vez puedes decir: soy el que más diezmo doy en la iglesia, soy el que sostengo la iglesia. Algunos piensan de esa manera: la obra está activa por mí porque yo doy bastante ofrenda, bastante diezmo. Si yo me salgo de la iglesia va a caer. Y eso es una falsedad, querido hermano. Si tú crees eso o has pensado en algún momento esto, déjame decirte que estás equivocado, totalmente engañado, porque esta obra no se sostiene por ti, esta obra no se sostiene por tu influencia o por tu dinero. No, esta obra se sostiene porque es Dios quien la sostiene, por la mano de Dios. Él es quien la sostiene. Esto lo estudiamos en los primeros capítulos del libro de Ezequiel y el libro de Jeremías. Es Dios quien sostiene la iglesia. Es Dios, su mano poderosa la sostiene. Por eso a Él es a quien debemos nosotros acudir. Y Él es el que nos da las capacidades. Pero las riquezas terminarán. Las riquezas se acabarán. No servirán para nada en el día del juicio. Etiopía, Fut, Lut, toda Arabia, Libia, versículo 5. Y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Todas las naciones que rodeaban a Egipto y que apoyaban a Egipto y que se unían a Egipto para combatir al pueblo de Dios y a otros pueblos, y que se jactaban diciendo que eran demasiado fuertes y que nadie los podría dominar, ahora caerían también. Así ha dicho Jehová: también caerán los que sostienen a Egipto, y a la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y el versículo 7 dice: y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto, y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. En estos dos versículos aparecen dos cosas. Versículo 8 dice: y sabrán que yo soy Jehová. Esta es una frase que utiliza mucho el profeta Ezequiel para indicar el propósito de Dios con nuestros juicios. Que el mundo lo conozca, que el hombre conozca quién es Dios. Dios se ha dado a conocer. Es un Dios que está cercano a nosotros, está cercano para que tú y yo conozcamos a ese Dios y obedezcamos a ese Dios maravilloso. Pero hay muchos que no quieren. Hay muchos que son rebeldes. Hay muchos que no quieren reconocer a Dios en sus vidas. Ellos se creen a sí mismos dioses, sus propios dioses. Creen hoy día que el Dios, por ejemplo, es el Dios dinero, el Dios riqueza, el Dios tecnología. Todo eso es un Dios hoy día. En los tiempos de Ezequiel habían otras deidades, pero hoy día es esto que te acabo de mencionar: el internet, la inteligencia artificial, todo está girando en torno a esto. La virtualidad. Entonces la gente hoy día cree que no necesita a Dios y no quieren reconocer a Dios. Pero cuando llegue el tiempo del juicio, dice el texto: sabrán que yo soy Jehová. Aquellas naciones que estaban rebeldes, ajenas totalmente a Dios, que no querían nada con Dios, ahora en el día del juicio reconocerán a Dios. Y en aquel tiempo, dice el versículo 9, que saldrían mensajeros de Egipto a Etiopía. Aquí se puede referir a esos egipcios que llegarían huyendo a Etiopía para alertar a los habitantes de Etiopía acerca de la caída de Egipto. Tal vez era una embajada especial enviada para advertir los peligros de Egipto, y de esta manera alarmarían a la ciudad de Etiopía para que se alistaran, porque la destrucción vendría. Así ha dicho Jehová el Señor, versículo 10: destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Una vez más se hace énfasis sobre las riquezas, para que tú y yo entendamos, querido hermano, que las riquezas no son nada. Si tú pones tu confianza en las cosas materiales, estás poniendo tu confianza en algo que va a derrumbarse, en algo que se va a destruir y que va a acabar. Pero si tú pones tu confianza en la palabra de Dios, la Biblia misma dice, Isaías: sécase la hierba, marchítese la flor,
mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces tú debes escoger dónde pones tus fundamentos. Si pones tus fundamentos en las riquezas, en los bienes materiales, en la inteligencia artificial, en la virtualidad, en el internet, no sé, si tú pones tu confianza en esas cosas, vas a ser derrumbado. Pero si pones tu confianza en la palabra de Dios, nunca caerás, porque la Biblia nunca caerá. La palabra de Dios permanece para siempre. Importantísimo esto, y es lo que Dios está dando a entender en estos capítulos. Ahora, sigue mencionando muchas cosas más. Vamos a adelantarnos al versículo 17 porque menciona muchas ciudades y no tenemos el tiempo para hablar de cada ciudad, pero es un trabajo que tú debes hacer, investigar sobre cada ciudad. Versículo 17 dice: los jóvenes de Avén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Este Avén que es mencionado aquí en Ezequiel 30:17 es el mismo On, corresponde a esa misma tierra On que se menciona en Génesis 41:45. Mira lo que dice Génesis: y llamó Faraón el nombre de José Safnap Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. On era la tierra, la misma tierra que aquí se menciona como Avén, y era la tierra de la esposa que tenía José, que se le dio a José. Interesante. Ahora, el versículo 18 menciona otra ciudad que es interesante y quiero destacar. Dice, versículo 18: y en Tafnet se oscurecerá el día cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. ¿Por qué hago énfasis en esta ciudad? Porque es que en esta ciudad fue hacia donde huyeron los judíos después que Gedalías fuera asesinado. ¿Recuerda esa historia que menciona Jeremías capítulo 43? Ya estudiamos acerca de esto. Cuando cae Jerusalén por el mal gobierno, el mal reinado de Sedequías, que es muerto Sedequías, o no muerto, sino sus hijos, y él es llevado cautivo a Babilonia y toda la nación es destruida, queda un pequeñito remanente allí a manos de Gedalías. Dejan a Gedalías para que él esté gobernando sobre ese pequeñito remanente. Pero un hombre Ismael perverso se levanta. Esto ya lo estudiamos allí en Jeremías, los capítulos 43, allí alrededor del capítulo 43. Y este hombre Ismael asesina a Gedalías. Entonces los demás judíos huyen hacia esta ciudad que es mencionada aquí en el capítulo 30, versículo 18, Tafnes. Y allí, como señal de que sería destruido ese remanente de Egipto, Dios le envía un mensaje al profeta Jeremías que escondiera piedras en la entrada de la casa de Faraón allí en Tafnef, para señalar el lugar donde Nabucodonosor habría de levantar su tienda de campaña. Y en ese lugar sucedió así tal cual Jeremías lo profetizó. Y todo eso ocurrió porque el pueblo de Israel no quería escuchar los mensajes de Jeremías, y Dios le da el mensaje. Y cuando llega, ellos entienden que Jeremías tenía razón, que era palabra de Jehová. Por eso es que hemos leído muchas veces en el libro de Ezequiel esa expresión: y sabrán que yo soy Jehová. Cuando lleguen los mensajes, el pueblo entendería que lo que había dicho Jehová por medio de sus profetas era realidad. Pero no lo quisieron aceptar. Y así pasa hoy día, querido hermano. Muchos ignoran el mensaje de Dios. Muchos quebrantan las palabras de Jehová. No las escuchan, las ignoran. Pero ahora, cuando lleguen los juicios, la gente entenderá y reconocerá: justos y verdaderos son tus juicios, Rey de los santos. Mira lo que dice Jeremías 43, 7 y 8, refiriéndonos a Tafnef. Dice: y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnef, y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnés diciendo. Y allí le da el mensaje de lo que él debe hacer. Pero todo esto sucederá, hermano, para que el pueblo, para que el mundo comprenda que Jehová tiene razón. El versículo 20 ahora de Ezequiel 30 dice: aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Empieza otra profecía, y esta fecha que se menciona aquí corresponde con abril del año 587 antes de Cristo, o 586. Esta es la fecha después del cautiverio de Joaquín. Y viene la otra profecía.
3 meses después de la que se da anteriormente en el capítulo 29, pero es un mensaje que llega también para la misma nación de Egipto, porque era una nación que estaba demasiado rebelde y ellos creían que tenían el poderío, la autoridad, se creían ricos, como tenían buenos aliados, entonces se creían indestructibles. Pero sobre ellos también llega el mensaje, sobre ellos también llega el juicio, sobre ellos también gobierna Jehová. Porque Dios es Dios no solamente del pueblo suyo, Él gobierna todo el universo. No hay nada que se escape de su control, de su dominio. Todo está bajo su control, todo está bajo su dominio. Pueda que hoy día Él permita muchas cosas para que el pecado se siga desarrollando y quede descubierto ante todo el universo las hazañas, el resultado, el fin, el propósito de Satanás, y quede descubierto ante todo el universo su gran amor, el amor de Dios, su misericordia, su justicia y toda su fidelidad. Por eso el pecado se ha venido desarrollando. Pero cuando llegue el momento ya culminante, cuando todo esté comprobado ante todo el universo, el tiempo se haya cumplido, entonces vendrá Cristo Jesús a terminar, a exterminar, a destruir, a acabar por completo el pecado, el mal y todo aquel que esté contagiado de eso mismo, del pecado y del mal. Y por ende destruirá a Satanás, a la muerte y el Hades, como dice Apocalipsis 20, y todo acabará. Y entonces creará Dios un cielo nuevo y una tierra nueva, donde more la esperanza. Querido hermano, eso es palabra de Jehová. Tal vez tú no quieras escuchar ahora, tal vez tú no quieras reconocer ahora, pero no esperes más tiempo, porque puede terminársete el tiempo. Y cuando tú te despiertes y ya veas el momento del juicio, ya allí no habrá oportunidad y tendrás que reconocer, porque ya no tendrás otra opción. Sin embargo, la oportunidad de salvación ya se habrá acabado, agotado, pero hoy día todavía hay gracia, hoy día todavía hay salvación. ¿Qué esperas? Acepta a Cristo Jesús, ábrele tu corazón y deja que Él entre y transforme tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 30 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!